Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos. Quien les habla el licenciado Boris Torres de Lima, Perú, transmitiendo en vivo en esta oportunidad, representando a CIPRODID, la Asociación Interamericana de Profesionales de Diagnóstico por Imágenes y Tratamiento para toda la comunidad radiológica de Latinoamérica. En esta oportunidad estamos compartiendo con la licenciada Juliana Barca, una excelente profesional del hermano país de Ecuador, quien es tecnóloga en radiología y también con maestría en Derecho Médico. Juliana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Doris. Qué gusto saludarte. Espero que te encuentres muy bien. Y bueno, un saludo a toda la comunidad latinoamericana que en el área de radiología, especialmente a ti, que espero que te encuentres muy bien de salud. Un saludo muy especial a Felipe Montaño, que es el que me invitó a formar parte de, de esta entrevista. Muchas gracias. Eh, los mejores éxitos para ustedes. Cuéntanos un poquito cómo está la situación en Ecuador, cómo va el tema del COVID, si ya se ha logrado avanzar con el tema de las vacunas, con la estabilidad en la salud médica, tanto para la sociedad como para la comunidad de profesionales allá. Bueno, aquí en Ecuador se ha avanzado bastante bien con las vacunas. Aproximadamente ya están o sea, con las vacunas completas, 13 millones de habitantes. Nosotros somos 17 millones, entonces está la gran mayoría vacunada. En sí, claro que los contagios siguen, las medidas de seguridad se mantienen, mantenemos igual las mismas medidas en hospital. Claro que de una manera un poco lo hemos podido sobrellevar de mejor manera, no como al principio que había bastante restricción, muchos problemas que tuvimos en el área de la salud, pero se ha avanzado muchísimo. Como estamos en una etapa que es una enfermedad endémica, entonces prácticamente tenemos que sobrellevar esta nueva normalidad que tenemos, pero ha sido bastante bien cómo se va desarrollando en los hospitales. Eh, Al principio todo el miedo que teníamos pues ya ha ido disminuyendo, las personas se están reintegrando normalmente a trabajar, entonces sí, para el principio pues está mucho mejor la parte de salud, más que todo porque toda la población, no, la gran mayoría de la población, excepto los niños, ya están vacunados. Que bueno, eso es una alegría bastante grande para, no solamente para ustedes, sino también para los hermanos de Latinoamérica. Tenemos muchos colegas y amigos en el país de Ecuador. Y bueno, cuéntanos un poco cómo es esto de, cómo te dio por estudiar también Derecho después de haber estudiado Radiología, o es que lo estabas llevando a la par. Y no lo estaba llevando a la par. Yo empecé a estudiar Derecho cuando trabajaba para Fiscalía, para la Fiscalía General del Ecuador. Y luego, como yo soy de la parte de salud, decidí seguir una maestría en Derecho Médico, que me va muy bien a la par con la parte de salud, porque es algo que conozco y para mí es muy importante a las demás personas con mis conocimientos y compartir un poco de las experiencias vividas con los demás colegas. Interesante también tu tema. Cuéntanos un poco sobre lo que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Bueno, en esta oportunidad yo hablaré sobre el acto radiológico paramédico. En este caso se menciona como paramédico a toda la parte que es la parte técnica, ya sea la parte de enfermería, la parte de licenciados o tecnólogos en imagen, al realizar, al realizar su trabajo, cómo debe realizarlo, de qué manera, de una manera adecuada
Y en caso de que exista por negligencia, impericia o falta de cuidado un daño al paciente, cuáles son las repercusiones legales que puede llegar a tener este personal paramédico en este caso. Eso es para mí muy importante porque muchas personas desconocen la parte legal y las situaciones en las que se ve envuelta una situación, un error y las formas en cómo, o sea, en cómo salir de ese problema, en cómo decir si esta persona cometió una falta de diligencia, no tuvo el debido cuidado y causó un daño al paciente. Entonces, al saber que como nosotros somos personal que administra medios de contraste y podemos provocar un daño al paciente, para mí es importante hacerles conocer desde la parte legal cuáles son las consecuencias jurídicas que va a tener un error en el acto paramédico. Interesante, interesante esos detalles, no solamente para ustedes como profesionales, sino también para nosotros como colegas de Latinoamérica, de poder tener un aspecto diferente desde la parte legal y cómo lo manejan los profesionales en Ecuador, desde la parte de salud y de la parte del área legal también. Entonces, Julie, un gusto poder encontrarnos al menos por este medio. Espero que en otra oportunidad ya sea de manera presencial. Y bueno, te cedo la invitación para que puedas compartir con nosotros tu ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que sea presencialmente la siguiente vez que te vea. Muchas gracias por tus deseos. Igualmente yo te deseo lo mejor en tu vida profesional, que cada meta la sigas cumpliendo y asimismo a todos los colegas, que nos vayamos superando y con esta parte igual que yo les menciono, conocer cuáles son nuestros derechos y obligaciones también como personal de la salud. Gracias, Julie. Te cedemos entonces el espacio para que puedas compartir tu ponencia. Seguidamente compartiré con ustedes pantalla para que puedan observar mi ponencia. Bueno, en este caso hablaré sobre el acto paramédico y su responsabilidad civil en el ámbito legal. Esta presentación ha sido creada para ustedes para poder difundir e incentivar la práctica del marco regulatorio y normativo con el que cuenta Ecuador, para desarrollar una práctica responsable y segura de la radiología e imagen, basada en la práctica ética de la especialidad y en la búsqueda continua de la óptima calidad profesional. Como primer punto, están los factores de riesgo involucrados en la aparición de reacciones adversas al medio de contraste. La Asociación Argentina de Radiología indica que los medios de contraste son fármacos y sus efectos en el organismo del paciente es conseguir un cambio en las diferentes estructuras del cuerpo para ayudar en el diagnóstico utilizando diversas técnicas de imagen. Para lograr la atenuación de los rayos X en radiología y tomografía, el cambio de intensidad de señal en resonancia magnética y la ecogenicidad en ecografía. Otro o cualquier otro efecto se considera una reacción adversa. Cada vez que se realiza un estudio radiológico contrastado, utilizando medios de contraste yodados, debe conocerse puntualmente cuántos mililitros de yodo se inyecta. Entre mayor sea la cantidad de mililitros de yodo administrado, mayor será la quimiotoxicidad. Existe un manual sobre medios de contraste realizados por el Colegio Americano de Radiología, que es un acápite relacionado sobre la inyección segura de medios de contraste. Señala que los medios de contraste intravenosos deben administrarse mediante un inyector eléctrico a través de una cánula de plástico flexible. Siempre que sea posible, se debe evitar las agujas metálicas. Para la inyección,
Además, el caudal debe ser el apropiado para el calibre del catéter utilizado, aunque los catéteres de calibre 22 pueden tolerar tasas de flujo hasta 5 ml por segundo. Es preferible un catéter de calibre 20 o más grande para velocidades de flujo de 3 ml o más. Una preparación cuidadosa del inyector es esencial para minimizar el riesgo de extravasación o embolia aérea, que hablaré más adelante. Se puede realizar una prueba de solución salina en la mano o una vez que el tubo esté conectado al inyector. Si es posible, se puede realizar un control directo del lugar durante la inyección. También se puede realizar una monitorización, pero a menudo no es factible porque particularmente se realiza cuando se realiza una tomografía, por lo general se emplean programas de activación. Bueno, seguidamente, como lo mencioné, existen varias reacciones adversas al medio de contraste que se detallan de la siguiente manera: reacciones leves, moderadas y graves. Dentro de las reacciones leves tenemos cefaleas, náuseas, vómitos leves, picor, urticaria. Dentro de las reacciones moderadas tenemos vómitos persistentes, urticaria marcada, hipotensión, broncoespasmo, edema facial laringio o crisis vasovagal. Dentro de las reacciones graves tenemos choque hipotensivo, paro respiratorio, paro cardíaco y convulsiones. Todos los medios de contraste obviamente pueden causar estas reacciones. Cuando la vía empleada es la intravenosa, obviamente estas reacciones pueden volverse graves, pero lo que yo voy a dar a conocer en este momento es cuando estas situaciones obviamente van a tener consecuencias perjudiciales para el personal paramédico. Aquí les dejo una tabla sobre el caudal de inyección, de acuerdo al tamaño de catlón, cuánto es el valor máximo y bueno, los colores para como que recordar, si no es por el tamaño, podemos recordar por los colores cuál es el número de catlón. En este hablaré, como les dije, sobre los errores del personal paramédico tras la administración de medios de contraste. ¿Cuáles son las consecuencias perjudiciales que son llevados a tribunales y se dan por las siguientes razones? Primeramente, hablaré sobre la extravasación del medio de contraste del tejido celular subcutáneo. Es una complicación muy frecuente. Cuando se inyecta contraste a través de una vía intravenosa, existe la probabilidad de inyectar fuera del vaso. Esta posibilidad obviamente siente cuando se trabaja con niños y pacientes sedados porque obviamente no manifiestan el dolor que provoca la extravasación. El uso de bombas inyectoras provoca lesiones de extravasación porque la presión de inyección es automática y no existe la observación directa por parte del personal paramédico al momento de activar la bomba. Otro puede ser una mala colocación del catéter, varias funciones en una vena, utilizar una elevada presión. Esto puede provocar una ruptura del vaso. Es posible que esta extravasación pueda causar una necrosis o una ulceración cutánea. Esto dependerá obviamente de los volúmenes administrados. En la mayoría de situaciones siempre se resuelven como en 24 horas. Se estima que alrededor de 1 a 10 pacientes por cada 10.000 se derivan al cirujano plástico debido a una extravasación. Sí, se debe tener obviamente en consideración que esto puede producir una insuficiencia cutánea muy similar a una quemadura. Otra de las causas o razones puede ser la embolia gaseosa venosa inducida por la inyección de medios de contraste. El embolismo
venoso gaseoso consiste en la entrada de aire a las estructuras vasculares, generalmente debido a un procedimiento invasivo. Como podemos observar en la figura, en la parte superior se aprecia gran cantidad de aire en el ventrículo derecho. En la parte inferior se muestra la resolución del mismo. El gas provoca un aumento de la presión pulmonar y por ende del ventrículo derecho. Al crecer la poscarga disminuye el retorno venoso sistémico y por lo tanto reduce el gasto cardíaco, lo que provoca un colapso cardiovascular sistémico y una falla cardíaca. Esta se puede prevenir y no debe ocurrir si se presta especial atención y cuidado cuando se extrae el contraste y cuando se llenan los tubos de conexión y se conectan a la cánula intravenosa y durante el lavado preliminar de la cánula intravenosa. Aquí son dos personas, ya sea el paramédico, el técnico de la radiología y el médico, son los que deben comprobar de forma rutinaria la jeringa y el tubo de extensión en búsqueda de volúmenes significativos de aire y la presencia de múltiples burbujas de aire antes de comenzar la inyección por medios de contraste. Por último, se puede mencionar a la nefropatía inducida por medios de contraste. El medio de contraste utilizado en procedimientos médicos se representa el 12% de la insuficiencia renal inducida en un hospital. Este es un término por lo general para describir un deterioro repentino de la función renal que se produce dentro de las 48 horas siguientes a la administración intravascular del medio de contraste iodado. Después de 3 semanas, por lo general, los valores de la función renal vuelven a la normalidad, aunque es posible que la función renal disminuya progresivamente, causando un daño permanente o la muerte del paciente debido a la falla renal. Seguidamente hablaré sobre la importancia del consentimiento informado. Una de las definiciones de consentimiento informado según el Acuerdo Ministerial 5316 nos dice que es un proceso de comunicación y deliberación que forma parte de la relación de un profesional de la salud y un paciente capaz, por el cual una persona autónoma de forma voluntaria acepta, niega o revoca una intervención de salud. Entonces, tenemos que mencionar igual que en radiología, como en todo procedimiento invasivo, se debe cumplir con el deber de informar al paciente a través de la confección de un formulario de consentimiento informado específico. En Ecuador, el consentimiento está a cargo del médico radiólogo, pero la información brindada debe ser compartida y complementada entre el profesional que solicite el estudio y el que lo realiza. Esto debe ser y debe formar parte de las normativas de un centro radiológico o un departamento de imagen. El consentimiento informado, pues, es el documento principal de la relación médico-paciente y se utiliza obviamente para describir los riesgos y los beneficios del procedimiento invasivo a la hora de colocar medios de contraste. Seguidamente hablaré sobre la responsabilidad civil y el eximente de la asunción de riesgo del personal. ¿Qué se entiende por responsabilidad civil? Para que exista responsabilidad, es decir, para que exista la obligación de reparar, debe existir un daño, debe existir un perjuicio y por consiguiente una persona que sufre, es decir, una víctima. Hablaremos sobre la responsabilidad civil en radiología. Esta responsabilidad obviamente es una responsabilidad extracontractual. Esta responsabilidad nace de la ley e indica el deber de actuar con el debido cuidado para evitar actos negligentes que causen daños a terceros. Seguidamente
hablaré sobre el escenario de la responsabilidad civil en radiología. El personal de radiología puede incurrir en responsabilidad cuando se realicen incorrectamente los procedimientos, cuando no se actúa cuando se actúa con negligencia, a pesar de que hayan sido supervisados directamente por médicos radiólogos. Entonces, si tras la aplicación de medios de contraste, el paciente desencadena un evento adverso, el personal responsable de la administración de medios de contraste debe probar su correcta actuación de la siguiente manera: que existe el consentimiento informado, el cual se muestra en la historia clínica, que su actuar ante la situación se ajusta a la lex artis, es decir, que se han investigado los antecedentes radioalérgicos, que se ha comprobado la presencia de riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente, que existen protocolos escritos de respuesta ante este tipo de situaciones que incluyen diagnóstico, tratamiento y niveles de intervención, que existan programas de formación continua, que exista disponibilidad de medios farmacológicos y tecnológicos adecuados para tratar este tipo de situaciones, que exista una vigilancia activa, presencia física inmediata y diligencia del radiólogo y del personal colaborador. Para que exista entonces una responsabilidad civil, es necesario que se cumpla con los siguientes requisitos: la realidad del daño causado, ya sea por acción o omisión, la relación de causalidad entre este y el hecho que lo produjo, y la imputabilidad a un sujeto por haber incurrido en culpa o negligencia. Quien aplica los medios de contraste intravenosos debe responder por los daños causados a un paciente como consecuencia de una omisión de la conducta debida para prever o evitar el daño. Esta obviamente se manifiesta por la imprudencia, por la negligencia, por la impericia, por la inobservancia a reglamentos o deberes, y de esta manera se va a causar un daño al paciente. Entonces, una demanda civil puede ser interpuesta obviamente para reclamar un pago por un daño causado a un paciente. Seguidamente hablaré de la asunción del riesgo como eximente de responsabilidad del personal de radiología. La asunción del riesgo es una teoría legal que básicamente significa que una persona sabía que una situación podía ser peligrosa, pero de todos modos voluntariamente entró en la situación conociendo los riesgos. Dentro de los elementos estructurales para la asunción del riesgo es que exista una aceptación previa y voluntaria del riesgo, que exista una normalidad del riesgo. No se puede aquí mediar la falla del servicio, es decir, la asunción del riesgo y la falla del servicio son figuras incompatibles y excluyentes entre sí. De esta manera se explica que un servidor, como es el caso de un paramédico técnico en radiología, no puede asumir las fallas estatales que dan lugar a un daño al paciente. De ser el caso, se hablaría de una responsabilidad estatal. Como otro punto está el daño sufrido, debe ser consecuencia directa del riesgo que fue asumido. Es decir, el daño sufrido tiene que guardar relación con el riesgo que se asume al momento de aceptar realizarse el estudio en base a la administración de medios de contraste. Seguidamente, hablaré un poco sobre las recomendaciones para un ejercicio profesional sin riesgos legales. Entonces, como sabemos, se debe ajustar a la lex artis, es decir, a todos los protocolos que tengamos. Tenemos que basarnos en los protocolos que hayan en el servicio y manejar de forma adecuada, utilizar el consentimiento informado y de esa manera eximirnos de responsabilidad. Entonces, si se desencadena una reacción alérgica, sabemos que este riesgo es inherente a la administración de contraste. Pero si dicha reacción alérgica tuvo un correcto manejo
se ajusta a la lex artis, el paciente es quien asume el riesgo y por ende se exime de responsabilidad al personal paramédico de radiología. Entonces, sabemos que en este caso, el personal paramédico es un ser diligente en el desarrollo de su trabajo, aplica la ciencia correcta en cada caso y por lo tanto toda acción contraria a este deber de diligencia producirá una lesión, una infracción al deber objetivo de cuidado y por ende sí es generadora de responsabilidad civil. Eso es todo. Les agradezco por su atención. Espero que esta ponencia haya sido de su agrado. Muchas gracias, licenciada Juliana, por una excelente exposición, por compartir con nosotros no solamente su experiencia, sino también sus conocimientos en el área legal de la salud en mi hermano país de Ecuador. Y bueno, te cedo la palabra en esta última parte de la conferencia para que puedas enviar un saludo también a la comunidad radiológica. Muchas gracias, Boris, por la oportunidad, a ti, a la asociación igual, a CIPRODID, por la oportunidad brindada. Muchas gracias por toda la atención. Espero que esta ponencia haya sido de ayuda y más que todo se haya aprendido un poco más porque como sabemos cada día aprendemos cosas diferentes. Entonces para todos los colegas, esta ha sido mi ponencia. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias a todos y un saludo muy grande para toda la comunidad radiológica latinoamericana. Muchas gracias y nos veremos en otra ocasión. Gracias. Una vez más, agradecer a la licenciada por su participación y en nombre de ACIPRODID, también agradecemos a todos los colegas, hermanos y amigos que se han podido conectar esta noche con nosotros. Y desde aquí, desde Lima, Perú, les mandamos un saludo fraterno a los hermanos de Ecuador, a los amigos que tenemos por allá y también a todos los colegas de Latinoamérica. Muchas gracias y bueno, vamos a dejar el correo de la licenciada para que los colegas interesados o que tengan alguna duda se puedan comunicar directamente con ella y puedan de repente ampliar un poco más el tema con respecto a esta parte del área legal. Muchas gracias a todos y un abrazo fraterno para toda la comunidad. Esperamos ya en los próximos meses volver a reencontrarnos de manera presencial. Saludos para todos.